Bueno, soy Hugo Morgado, tengo 81 años, nací en Santiago de Chile, en el barrio de Avenida Mata, una familia clase media. Soy psicólogo originalmente, aunque he ejercido después de llegar a Panamá en otras actividades diferentes. Bueno, yo estudié en el Instituto Nacional, en Santiago, y por la calidad de la formación que teníamos con profesores que siempre formaban cívicamente a los estudiantes y se propiciaba mucho los debates y el análisis de la realidad nacional. Desde un comienzo, desde 13 a 14 años, empecé a participar en el Centro de Estudiantes del Instituto Nacional al comienzo. Empecé a participar, como te digo, en el Centro de Estudiantes del colegio del Instituto Nacional. Fui dirigente del Instituto Nacional. Me tocó compartir tribuna en los largos debates que hacíamos con otros compañeros de distintos partidos políticos. Yo entonces me identificaba como clase media con el Partido Radical, un partido socialdemócrata moderado, y era muy interesante que incluso los profesores asistían a esos debates en que jóvenes que estaban iniciándose en la democracia cristiana, otros jóvenes ya comunistas, socialistas o de derecha, liberales y del Partido Conservador, nos enfrentábamos en discusiones sobre la realidad nacional y la situación de la educación, etc. A los 15, 16 años, participando ya como representante del Instituto Nacional en la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago y en la Federación de Estudiantes Secundarios de Chile, en un congreso en Concepción fui elegido tesorero de la Federación de Estudiantes Secundarios de Chile y secretario general de Santiago. Y en tal calidad, a esa edad, que de repente ahora me estremezco cuando lo recuerdo, me tocó dirigir una huelga contra el ministro de la época, el ministro Francisco Cereceda, famoso porque, en su opinión, era un señor ya muy mayor, el Estado estaba malgastando el dinero en la educación parvularia que entonces se iniciaba, ¿no? Ahora se sabe que la formación inicial de los niños justamente es clave en su desarrollo futuro, pero en aquella época este señor adujo que era una pérdida de tiempo tener centros parvularios, jardines infantiles, etc., y cerró simplemente el presupuesto para esas actividades. Y yo a esa edad, con otros compañeros obviamente de la misma edad, nos embarcamos en esta huelga. Recuerdo muy bien la primera vez que estuve un micrófono en mi mano y arriba del escenario, en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, de la Casa Central, frente a la Sociedad Nacional de Profesores de Chile, argumentando por qué era importante que ellos adhirieran al paro de los estudiantes, y en efecto los profesores adhirieron, y se hizo una gran huelga nacional que terminó exitosamente derrotando al ministro que presentó su renuncia. Y desde entonces estuve involucrado desde esa edad en estas actividades de tipo político o gremial, como se quisiera llamar. Lo mismo ocurrió cuando entré a la universidad, posteriormente, en la Universidad de Chile, a estudiar psicología, ¿no? Ahí hacíamos muchas actividades comunitarias, ¿no? Íbamos a alfabetizar a unos campos por Palpaico, a unos campesinos, y en la mina de cemento, de cal, de fábrica de cemento de Polpaico. Y tuvimos mucho, y antes habíamos estado también haciendo lo mismo con población de bajos ingresos en el monte. Y era una mezcla de una especie de utopía juvenil, de esperanza, de poesía, porque veíamos mucha poesía en los paseos. Esto era un paseo también que hacíamos los fines de semana, y aparte de trabajar con las poblaciones locales, alfabetizando, por ejemplo, o haciendo otras cosas,
aprovechábamos de leer Neruda y otros personajes, porque todos éramos también aficionados a la literatura, etc., ¿no? Era un periodo muy hermoso de nuestra juventud, ¿no? Posteriormente, ya graduado de la universidad, empecé a trabajar en la dirección de investigaciones. La dirección de investigaciones, la policía tenía la fama de ser entonces una policía totalmente, no sé cómo llamarlo, artesanal, o que su trabajo consistía en el maltrato al delincuente, etcétera, para obtener confesiones, etcétera. Y en esa época hubo una asesoría de la Sûreté Française y también de Scotland Yard. Y recomendaron crear un departamento de investigaciones criminológicas y que se modificaran los planes de docencia, se fortaleciera la escuela de investigaciones, que empezó a hacer un trabajo más de tipo científico, pues, y ahí se incorporó un grupo de psicólogos, sociólogos, etcétera, que teníamos esa tarea de humanizar el servicio de los detectives, ¿no? Y en esas condiciones, llegó el año 70, las elecciones, ocurre el atentado contra el general Schneider. El gobierno acepta que para dar garantías de objetividad en la investigación, aun cuando todavía Allende no asumía ni remotamente, se accede a que Allende nombre una persona de su confianza en la subdirección de investigaciones. El director seguía siendo Elkers, creo, un ex militar de confianza del gobierno de la época, y nombra como subdirector a Eduardo Paredes, el Coco Paredes, que llega y por supuesto no conocía a nadie en la institución, y ya nosotros, un pequeño grupo, pudimos acercarnos a él y pudimos formar parte de su primer grupo de confianza, pues, para ayudarlo en las investigaciones, ¿no? Y desde entonces tuvimos mucha responsabilidad en todo lo que siguió del gobierno de Allende hasta el mismo derrocamiento. Yo, sin embargo, antes del golpe, pues, además yo era profesor de la universidad, o sea, tenía horas, y había ganado hacia el final hacia comienzo del 73, haber sido, o final del 72, había ganado una cátedra de criminología en la Facultad de Derecho, en la Escuela de Derecho. Y además daba clases en la Escuela de Trabajo Social, en la Escuela de Enfermería, en la Escuela de Obstetricia de la Universidad de Chile, en distintas actividades. Y poco antes del golpe, ha sido en comienzo del 73, ya Paredes había dejado la dirección de investigaciones, hubo un par de directores más, con los que, entre otros, Arsenio Pupán, y también Alfredo Ibañán, que había sido intendente y pasa a ser director de investigaciones. En ese momento, por esa época, yo me voy con Arsenio Pupán a trabajar en La Moneda, porque Arsenio Pupán es nombrado entonces subsecretario general de gobierno, y me voy a trabajar con él en La Moneda. Simultáneamente mantengo los cargos en la universidad, en la cátedra. Y en ese momento entonces ocurre el golpe del 73, de septiembre. Bueno, los días previos fueron terribles, por supuesto, había todo un ambiente de tensión. Se pensaba que se iba a desencadenar una especie de guerra civil tipo española, pero nadie sabía cómo, porque nadie tenía ni preparación militar, ni equipo, ni armamento, ni nada para hacer eso, pero y el mismo 11 de septiembre yo ya estaba bastante alejado. Sí, como un mes antes más o menos yo había dejado, incluso, o un par de semanas antes,
había dejado de mi trabajo en la presidencia para centrarme en las tareas que tenía pendientes en la universidad, ¿no? De manera que en los últimos días yo no estuve participando en reuniones actualizándome de los últimos datos, ¿no? De manera que llegado el 11 de septiembre nos despertamos con mi compañera de entonces. Yo vivía en la Torre de San Borja, en el Torre 8, piso 19, penúltimo piso. Y entonces escuchamos ruidos raros al amanecer temprano, 7 de la mañana, no recuerdo. Y mirando por la ventana vimos que extrañamente el movimiento empezó yendo hacia el centro de la ciudad para ir a sus trabajos. La gente venía en sentido contrario, saliendo del centro hacia afuera. Nos llamó la atención y empecé a llamar por teléfono a distintos amigos, compañeros del ministro, etcétera, en La Moneda o de distintos grupos, y ninguna llamada me resultaba, ¿no? Ahí fue que me enteré por radio, haber sido de la situación. Traté de llegar a La Moneda, me vestí, me fui a La Moneda, pero ya habían varios cercos policiales, varios anillos, y no pude cruzarlos y me tuve que regresar al apartamento. Mi intención era, obviamente, entrar a La Moneda y reunirme con el grupo con que yo ya trabajaba en La Moneda. Como digo, tanto gente de investigaciones, que había una unidad de investigaciones que combatió hasta el final, a pesar de que Carabineros fue exonerado de esas tareas por parte del presidente Allende, y también a investigaciones se le dio orden de retirarse. Los compañeros que estaban ahí de investigaciones decidieron quedarse hasta el final, y muchos de ellos fueron detenidos y aparecen en la foto en la puerta de Morandé 80, tendido en el piso. Afortunadamente, quien ejerció de director a partir del golpe dio órdenes de respetarle la vida a ese grupo, por suerte. Pero ya esas horas eran caóticas, obviamente, y minuto a minuto llegaban distintas noticias. Supimos que Eduardo Paredes y otros, Perro Olivares, Augusto Olivares, etc., ya habían muerto en La Moneda. Y llegó cerca del mediodía, recuerdo que llegó un momento que, ocurrió el bombardeo, por supuesto. Observar los aviones desde la ventana del apartamento era como estar en una pantalla de CinemaScope, pero en la realidad, ¿no? Espantoso, horroroso, inconcebible. O sea, ¿cómo puede estar pasando esto en Chile, ¿no? Que se preciaba de ser un país tan democrático, respetuoso de todas las ideas que no afectan al poder económico y político de una clase, obviamente. Pero entonces ingenuamente pensábamos que el respeto sí existía. Y así que esto nos causó asombro. Yo recuerdo ver pasarlo, venir desde el norte, haber sido eso, claro, los Hawker Hunter, y después escuchar el estallido, porque desde Torre de San Borja a La Moneda había cierta distancia, pero igual las explosiones eran bastante fuertes, ¿no? Ahí decidimos salir del apartamento y unos amigos que vivían en México me habían dicho que si pasaba algo, que si necesitábamos cambiarnos a algún otro sitio, nos fuéramos a la casa de la mamá de una amiga, aquí. Y eso hicimos, nos fuimos caminando, bajamos del apartamento, pasamos por la puerta de la entonces posta central, ya habían cadáveres en las escalinatas, y nos fuimos hasta la calle Marín, con Lira, Portugal, yo no sé, por ahí cerca de la Torre de San Borja. Ahí llegamos. Recuerdo que a la hora del almuerzo pude contactar por teléfono a algunas personas y me dijeron que
de La Moneda habían avisado los detectives que todavía estaban ahí que el presidente había muerto, ¿no? Y ¿qué hacían? Entonces yo digo, bueno, simplemente desistan, no, si no tienen ninguna capacidad de resistencia de nada, obviamente no tiene sentido que sigan una actitud. Si ya se ha acabado ninguna posibilidad de resistencia, ¿no? Y ahí nos quedamos un par de días. La dueña de casa, por supuesto, se puso muy nerviosa porque veía que cuando pasaban los bandos por la televisión, dando nombres de personas buscadas, etc., de repente aparecía por ahí mi nombre. Y me imagino que, bueno, yo y mi compañera poníamos cara rara y empezaron a darse cuenta de que ellos mismos estaban en peligro al estar nosotros ahí, ¿no? Así que decidimos mudarnos. Nos cambiamos un par de veces de casa, pero ya no tenía dónde ir. A todo esto, perdón, cuando se suspendió el toque de queda inicial, volvimos al apartamento. Y estando en el apartamento, claro, empezó toda la operación de comerse los documentos, los libros, etcétera, fotos. Y mi compañera, que era guatemalteca, además, guatemalteca de una familia muy de derecha en Guatemala. Pero ella lo había conocido en México, a mí me había tocado acompañar al presidente Allende a la gira en México y después hasta Nueva York, la presentación en Naciones Unidas, como parte del equipo de investigaciones que se supuestamente íbamos a cargo de la seguridad del presidente, pero a mí me da risa porque no teníamos el menor equipo ni el menor conocimiento de cómo hacer ese tipo de labor, pero bueno. Y en México conocí a esta chica guatemalteca y ella decidió irse a Chile conmigo. Y cuando empezaron a hacer los llamados de todos los extranjeros a presentarse a los cuarteles, ingenuamente, para variar, decidimos que se presentara y que diera todas sus señales, etc. Ella tenía pasaje para salir, porque iba a ir a ver a sus padres. Estaba previsto que viajara un par de días después, coincidentemente, pues. Que obviamente quedó detenida y la mandaron al Estadio Nacional, ¿no? Ahí estuvo un par de días, un par de 48 horas, ha sido. Afortunadamente, por distintos medios se logró rescatarla, un coronel de aviación o alguien así. Yo no recuerdo exactamente cómo fueron esos contextos, pero alguien intercedió por ella y logró salir libre, pero la mandaron directamente a la casa del embajador de Guatemala y quedó bajo protección del gobierno de Guatemala, lo cual a mí me dejó ya más tranquilo, porque pues, obviamente yo tenía la responsabilidad sobre ella. Ella era 9 años menor que yo, o algo así. Yo tenía en ese momento del golpe 29 años. Ella tenía 18, 19 años, 20 años. Entonces, ya me quedé más tranquilo. Pasaron muchos episodios de allanamientos cerca del apartamento, etc. La gente de investigaciones que habían sido mis alumnos o mis colaboradores en distintos momentos del trabajo en investigaciones me ayudaron en distintos momentos a sacar documentos y cosas del apartamento bajo su propio riesgo, porque coincidió con algunas movidas de militares en esos días. Las torres de San Borja eran muy visitadas por las tropas. Distintas personas intervinieron dándome apoyo, personas que yo no esperaba, apoyo, o otros incluso desconocidos. Por ejemplo, yo no sabía, por ejemplo, que el conserje del edificio era padre de un conocido dirigente, creo que del Partido Socialista. Y hubo un momento en que ya era toque de queda, yo necesitaba sacar algo y él me dice,
Él me vio nervioso y me dijo que no me preocupara, que él iba a estar pendiente de ayudarme, que su hijo estaba siendo perseguido, que él no sabía dónde estaba su hijo, pero como no él podía ayudar a su hijo, simbólicamente me iba a ayudar a mí como si fuera su hijo, ¿no? Y así lo hizo efectivamente. Yo nunca sabía, nunca había tenido una relación con él, salvo el hecho de que buenos días, buenas noches o lo que fuera, por ser el conserje del edificio, ¿no? Pero sí, hubo mucha gente de distintos lugares que me dieron apoyo o me hospedaron en su casa por una noche o un par de días, hasta que pasaron un par de semanas. Hasta ese entonces yo me sentía inseguro, pero no pensé que en ningún momento iba a tener que salir del exilio, ni mucho menos. No, pasó una semana, creo que fue. Porque a la semana siguiente fue que volvió a publicarse el primer número de la revista Ercilla, de aquella época, la principal analista política, y salía un artículo larguísimo, todo el número estaba dedicado al golpe de Estado, y ahí aparecía una entrevista en que hablaban del famoso Plan Z, ¿no? Donde los militares decían que todo esto había sido para evitar la matanza, el asesinato masivo del alto mando militar por un grupo terrorista de izquierda, y en el último párrafo se decía quiénes eran los autores del Plan Z. Y ahí aparecía Coco Paredes, que ya había muerto en la presidencia, Alfredo Igoñán, que estaba preso ya en Dawson, y Hugo Morgado, como coautores del Plan Z. En ese momento, aparte de sentir como que me agarraban por el pelo y me jalaban, comprendí que no estaba seguro en Chile y me convencieron que tenía que irme. Y entonces empezaron distintas gestiones para concretar, ¿no? A ver, de nuevo se movilizó mucha gente, entre otros, y se dieron alternativas muy bizarras, si se quiere, pero bueno, la desesperación llevaba a distintos escenarios, ¿no? Una alternativa que se ofreció era que podían llevarme hasta Israel y darme asilo en Israel. Pero para ello iba a tener que salir clandestinamente de Chile, posiblemente en alguna canasta o algo así, un avión, hasta Argentina, y de Argentina movilizarme a Israel. Bueno, era tan loco todo el plan que obviamente fue descartado. Y afortunadamente, porque habría llegado justo una semana o un mes antes de la guerra de Yom Kippur, así que habría sido saltar de la sartén a las brasas, ¿no? Aparte que no tenía ninguna relación, ningún contacto con Israel, salvo la solidaridad con el pueblo judío durante la Segunda Guerra, por supuesto, como todo joven adolescente, habíamos sufrido en carne propia los sufrimientos de Ana Frank y de todos los personajes de la historia, ¿no? Pero nada me ligaba realmente con el Estado de Israel, y eso se descartó. Otra alternativa era, yo tenía familiares, algunos de mis hermanos casados con ciudadana peruana, entonces hicieron gestiones también para ver si la Embajada del Perú me podía recibir. Casi se concretó, pero no llegó a hacerse efectivo. Y uno de mis hermanos trabajaba entonces en la Organización Internacional del Trabajo, en la OIT, y casualmente le tocó hacer una misión aquí en Panamá, de asesoría. Se estaba formando entonces el Ministerio de Trabajo y formulando el nuevo Código de Trabajo. El Ministerio lo habían creado en el 70 y el Código se estaba trabajando desde el año 72. Y le tocó venir en misión para apoyar en ese proceso de cambio legislativo. Y cuando lo fuimos a buscar al aeropuerto, conversando salió el tema de que
que él estaba preocupado, lo vieron nervioso, y que la situación mía en Chile, etc. Y el ministro de Trabajo de la época, Rolando Murga, le dio todo su apoyo y le ofreció ayudar. Y de hecho, pues, se hicieron las gestiones y a mí me localizó el embajador de Panamá en Chile, Joaquín Mesa, Chiquito Mesa, para ofrecerme asilo. Pues llegar a la embajada fue nuevamente una odisea, porque en el primer intento el auto en que me llevaban tuvo una pane, quedó en la calle, ya venía el toque de queda, era en la tarde, tuvimos que regresarnos rápidamente al lugar en que estaba. Y al día siguiente, muy temprano, me llevaron nuevamente hasta la Plaza Los Castillos en Vitacura. Ahí me esperaba en su carro, en su auto, el embajador de Guatemala, que había ayudado a mi compañera entonces a salir. Ya, mi compañera ya había salido de Chile, en el primer vuelo pudo salir de Chile. Y entonces este señor también me brindó su apoyo, me recibió en su carro con placa diplomática, y en su carro del embajador de Guatemala me trasladaron a la residencia del embajador de Panamá, que estaba rodeado de policía, pero como entré en carro con placa diplomática, pues no lo detuvieron. Ahí estuve una hora, 2 horas, no sé cuánto, y con el embajador y parte de, me imagino, el ministro consejero, el cónsul, no sé quién es, otros funcionarios de la embajada, salimos en el carro del embajador de Panamá, nuevamente con placa diplomática, directamente a la oficina de la embajada, que como se ha relatado, era un pequeño apartamento que estaba en la avenida Lyon con Bustos. Era un apartamento chiquito, un par de 2 o 3 dormitorios, unos 70 metros cuadrados. Tenía menos de 100 metros cuadrados, eso seguro, porque era imposible estar ahí, estaba lleno de gente. Pero al momento que yo llegué, en la noche anterior ya había sido trasladado toda esa cantidad de gente que estaba aglomerada en ese apartamento a la casa de Otoño de Santos, acá en Ñuñoa. Lo habían trasladado, sí, claro, ya había sido trasladado la noche o la tarde anterior a José Domingo Caña, de manera que cuando yo llegué a la oficina central de la embajada, digamos, a la mera embajada, a este apartamentito, ya no había nadie, no más que el personal de la embajada, panameño. Y sí, ahí tenía que pasar la primera noche. Y el embajador me advirtió que por favor lo hiciera en absoluto silencio, porque ellos le habían dado llave a los policías que guardaban la embajada para que pudieran entrar a usar el baño durante el turno de noche, que les tocaba el turno de noche. Este es un apartamento además en planta baja, o sea, en el primer piso, pues. Así que en la noche, en el silencio de la noche, yo en la oficina del embajador dormí debajo de su escritorio, pero escuchaba por la ventana el ajetreo cuando pasaban frente a la ventana, por el jardín, y iban por atrás, entraban por la puerta de atrás. Me imagino, no sé si un baño de servicio o algo, pero que ellos tenían acceso y por lo tanto yo casi no respiraba para no hacer ruido, obviamente, ¿no? No hubo ningún incidente, no se percataron que yo estaba ahí. Y entonces al día siguiente, en la noche, durante el día el embajador me preguntó si yo ya conocía Panamá. Y naturalmente yo no conocía Panamá para nada. Había pasado camino a México con el presidente Allende, y me acuerdo que había hecho una parada aquí y nos habíamos asomado a la puerta del avión y había sido espantoso la sensación del calor, como un golpe, y no me imaginaba cómo se podía vivir en un país así, ¿no? Pero aparte de eso, yo no me había bajado siquiera del avión en Panamá. Eso en el 72. De manera que cuando el embajador me preguntó si yo conocía acá, me dijo que no. Me decía, porque
tengo un telex, entonces habían telex, no habían ni faxes, eran telex. Tengo un telex del rector de la universidad para que te localice y te diga que te ofrece trabajo en la universidad. Yo me quedé sorprendidísimo. Me imagino que eso fue porque este rector había sido ministro de Trabajo en las primeras veces que vino mi hermano a organizar el Ministerio de Trabajo. Entonces no existía un Ministerio de Trabajo. En el 69 era un departamento del Ministerio de Salud y Trabajo. Todo esto era una sección. Después se creó como Ministerio Estatal y el primer ministro fue este señor que luego fue rector de la universidad. Me imagino que por ahí está el contacto que me manda a decir que no me preocupe, que él ya me tiene ubicado para darme un trabajo en la universidad. Bueno, fue una sorpresa. Dormí una noche en la embajada, como te digo, me llevaron al día siguiente tarde a la casa de Teotonio dos Santos, habilitado como extensión de la embajada, como sucursal. Ahí encontré un montón de mis antiguos compañeros de universidad, un amigo, entre otros Patricio Palma, que era entonces director de Industria y Comercio. Marta Alvarado, una psicóloga, otro personaje. Ahí supe que, aunque la casa era grande, como era tanta gente, algunos dormían en la biblioteca, en los pasillos, etcétera, pero la gran masa dormía en el fondo de la piscina, que aparece ahora en la foto. La piscina que obviamente estaba vacía desde antes porque ya había pasado recién en invierno. Pero ese habitáculo de todo modo era muy frío por sí solo, porque estaba en la intemperie, ¿no? Y cada quien procuraba dormir bien pegadito al otro para poder darse calor en la incomodidad del lugar. Pero de manera que cuando yo llegué a ese día, como te digo, el mismo día, yo estuve horas en esa casa, horas, porque me recibieron primero en la embajada, en la sede oficial de Bustos con Lyon. Ahí pasó una noche y pasó todo el día siguiente en esa embajada. Ahí, mañana, tarde y noche. En la noche, cerca, no sé, 8, no sé qué hora sería, me trasladan a José Domingo de Caña y como a las 8 o 9 de la mañana de la noche llego a José Domingo de Caña y tipo 10 y media de la noche salimos en caravana ya de José Domingo de Caña al aeropuerto. O sea, yo no alcancé a tener una vida ni de 24 horas ni mucho menos. Estuve 2 horas o 3 horas. La sorpresa fue que cuando llegamos a esa casa, quienes me abrieron la puerta fueron Patricio Palma, por ejemplo, que te mencionaba antes, y otros conocidos que también se sorprendieron de verme. En esa circunstancia, encontrar caras conocidas era algo que te agradaba y a la vez te asustaba, porque el susto era, por ejemplo, ¿cómo te digo? Yo hasta el día de hoy hay nombres que no recuerdo fácilmente. Tengo que buscar alguna libreta que tengo anotado el nombre de alguien. Porque en ese momento el temor de ser apresado y que te torturaran y tú mencionaras ciertos nombres iba a implicar que esas personas iban a sufrir tu mismo destino. Entonces tú tratabas de borrarte la película de tus contactos, de tus nombres conocidos, de tus familiares, de todo, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo en Chile, antes de esta compañera guatemalteca, había estado casado y me había separado. Y mi concuñado, a quien conocí desde muy chiquillo, casado con mi cuñada, una chica menor, era Carlos Lorca Tovar, no se ubica a Carlos Lorca. Carlos Lorca fue dirigente de la Juventud Socialista, fue diputado, alcanzó a estar en marzo, había sido elegido diputado y el golpe fue en septiembre. Y después del golpe, él estuvo en Chile hasta el año 75 y fue parte de la dirección
clandestina del Partido Socialista, que había quedado ya eliminado todo su plana mayor, y con Ezequiel Ponce, con Lagos y otra gente, Carlos fue cabeza del Partido Socialista hasta que cae en una redada en Santiago. Hace poco se cumplieron los 50 años en junio, el 20 de junio por ahí, en Santiago, y cae toda la dirección del Partido Socialista. De él se sabe que estuvo en distintos sitios de detención y finalmente ¿cómo se llama? En el sur, bueno, no recuerdo el nombre, pero desaparece y hasta el día de hoy nunca más se tuvo conocimiento de dónde quedó su cuerpo, ¿no? Obviamente era uno de los nombres que yo tenía que proteger si a mí me llevaban a tomar detenido. Y así de nombre de compañero o de amistad que se me borraban los nombres de la cabeza, por suerte. Y fenómeno que me sigue ocurriendo hasta el día de hoy, como tuve trato de acordarme en ese momento y no me acuerdo de cosas elementales, pero creo que fue un mecanismo de defensa por si acaso, ¿no? Y en la noche entonces, en una caravana larga de muchos buses, custodiados por carabineros y con personal de la embajada, nos trasladaron desde la casa de Teotonio hasta el aeropuerto. En el recorrido pues pasé por una serie de sectores que eran parte de mi vida, digamos. Pasamos por la Avenida Grecia, Avenida Mata, yo era del barrio de Avenida Mata, y era impresionante, por ejemplo, Avenida Mata con San Isidro, habían en la esquina cuerpos apiñados, uno sobre otro, de cadáveres, porque ahí cerca estaba el regimiento Maturana, el blindado número 2, que entonces se llamaba Regimiento Maturana. Y así, por la Avenida Blanco Encalada, etcétera, hasta llegar al aeropuerto. En todas partes habían escenas horribles. Hasta que llegamos al aeropuerto. Fue muy interesante cuando llegamos al aeropuerto porque los carabineros que estaban, iban un teniente con un cabo o algo más. Cuando llegamos al aeropuerto y teníamos que bajar del bus, ese teniente, que era un muchacho muy joven, hizo bajar a su personal, a sus carabineros, cerró la puerta y nos dio unas palabras impresionantes, o sea, que no perdiéramos la fe, que este era un momento transitorio, que la democracia tenía que seguir, etc. Digamos, que un carabinero estuviera diciendo eso sabiendo todo lo que estaba pasando y que se atreviera a decirlo además. Lo hizo yo creo con mucha sinceridad, le salió del corazón decirlo y eso fue como un gran estímulo porque íbamos todos absolutamente destrozados anímicamente, o sea, por lo que acá estaba ocurriendo, la muerte del presidente, la derrota del proyecto político, el sueño que se tenía y el hecho de tener que estar saliendo de tu país a saber hacer qué y a dónde. En el aeropuerto después a varios nos quitaron toda la documentación. A mí me trataron de detener porque me confundieron con un ministro, no recuerdo el nombre ese, ministro o viceministro, no recuerdo el nombre. Tenía cierto parecido físico y a raíz de eso me quitaron licencia de conducir, cédula de identidad, toda la documentación. Salí absolutamente indocumentado y sin ropa, sin nada, obviamente. Tenía $100 guardados que me habían quedado del viaje cuando habíamos ido a México. Y esos $100 los llevaba escondidos y venía con ropa de invierno, además. Botas forradas con chiporro, con lana. Ya que, porque era comienzos de octubre, todavía hacía frío. Era una parca forrada por dentro también. O sea, muy apropiado para el clima de Panamá. De manera que cuando llegamos acá era sofocante. En el aeropuerto nos recibieron, en el Tocumen mismo,
ahí había gente esperando a los contactos personales de cada uno de los que veníamos en ese avión. A mí me esperaban 2 personas o 3 personas, 2 o 3 abogados que eran conocidos o amigos, colegas de mi hermano, justamente por esta historia del Ministerio de Trabajo. Me dieron dinero, me dijeron, pero no podíamos quedarnos en la ciudad inmediatamente, sino a todos nos trasladaron en buses desde el aeropuerto a una ciudad del interior del país, Chitré. Está a unos 250 kilómetros más o menos de eso, donde nos hospedaron en distintos hoteles pequeñitos que habían ahí, y ahí estuvimos alrededor de un mes, ¿no? Mientras nos tomaban huellas, etcétera, porque muchos veníamos, como te digo, nos habían quitado toda la documentación y veníamos indocumentados totales, ¿no? Pero antes de llegar a Chitré, el bus se detuvo en una antigua base norteamericana que se había transformado en el cuartel, uno de los cuarteles principales del general Torrijos, entonces jefe de Estado. El general Torrijos, que aquí tildan de dictador, de alguna manera lo fue en el sentido de que hizo un golpe de Estado y tomó el poder, pero fue un golpe de Estado que hizo el Código de Trabajo, que creó los sindicatos, hizo todo un desarrollo hacia el interior del país, etc. Y él, cuando se enteró del golpe de Estado, él estaba de viaje en Madrid, y desde Madrid dio instrucciones de abrir la embajada, ¿no? Él estaba muy reconocido de Allende. Poco antes del golpe de Estado había tenido lugar aquí, por primera vez fuera del territorio o de la sede principal de Naciones Unidas, había tenido lugar la reunión del Consejo de Seguridad a raíz de los problemas del canal. Por primera vez se había reunido el Consejo de Seguridad en Panamá y todos los votos fueron a favor del reclamo panameño. Obviamente el acuerdo fue vetado por los Estados Unidos, como era obvio, pero en eso el gobierno de Chile también había sido muy solidario con la causa panameña. Y eso el general Torrijos lo tuvo muy presente al momento del golpe, y por eso fue su respuesta inmediata de solidaridad hacia los perseguidos del gobierno de Allende. De manera que nos recibe él, nos reciben en ese lugar, paramos a almorzar en realidad, en ese lugar, y terminando el almuerzo llegó el general Torrijos. Antes de eso, mientras estábamos en ese almuerzo, empezaron a tomar los primeros datos, ¿no? Había un equipo de jóvenes y funcionarios, me imagino, del gobierno de Panamá, y nosotros nos sentaron y nos iban llamando de a poco para llenarnos una ficha con el nombre, quién era, con la edad, todo lo... Y para mi sorpresa, entre el equipo de jóvenes panameños que estaban haciéndose trabajo de recepción y registro de estos chilenos, me encuentro con 2 alumnos míos de la universidad, ¿no? Ricardo Rangel, que hasta el día de hoy sigue siendo mi amigo, profesor ahora de la Facultad de Derecho, entonces había sido alumno mío en Criminología en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y su esposa, de entonces, ya fallecida, había sido mi alumna en la Escuela de Trabajo Social. De la que, bueno, fue sumamente agradable encontrar una cara conocida, que también se sorprendieron de verme. Aparte de tomarnos todos los registros, a cada uno nos dieron un bono de $100 por poder comprar ropa, etc. Así que después de eso, entonces apareció el general Torrijos, después del almuerzo. Saludó a todo el mundo, dijo unas palabras, y a un pequeño grupo nos invitó a su casa, al patiecito de su casa dentro de la base militar. Ahí fuimos algunos que éramos
o habíamos sido profesores en la universidad, unos médicos, etcétera. Ciertos personajes, 4 o 5 personas, en que en general nos habló más personalmente, nos preguntó más los detalles, cómo había sido el golpe militar, lo que habíamos sufrido o lo que habíamos sabido de lo que había ocurrido en la moneda, etcétera. Y nos reiteró pues la bienvenida, etcétera. Y ahí nos trasladaron a esa ciudad, como te digo, de Chitré. En Chitré estuvimos, como te digo, cerca de un mes. Al comienzo la población estaba muy, muy solidaria. Después ya empezaron a inquietarse porque llevaba mucho tiempo, era una ciudad muy pequeñita. Y poco a poco autorizaron a que nos fuéramos trasladando a la ciudad capital, a Panamá, sobre todo los que teníamos algún contacto. Y de hecho yo me vine a vivir a la casa de un abogado de los amigos de mi hermano, ¿no? Y de hecho entonces me presenté a la Universidad de Panamá y empecé los primeros contactos, ¿no? Y así empezó la nueva vida en este país que al comienzo, cuando estábamos en ese pueblito de Chitré, ahora una gran ciudad, pero entonces era pequeño, la vegetación, el calor, los grillos, los insectos, para muchos decíamos que estábamos en Macondo. Para nosotros era Macondo. Claro, veníamos de un país tan seco como Chile, llegar a esta voluptuosidad verde era increíble, ¿no? Lo mismo cuando empezamos a ir a la playa cercana, meternos a ese mar caliente, tan distinto del helada agua de Chile, etc. Fue todo un contraste que poco a poco nos fuimos asimilando, ¿no? Y entonces cuando llegaste a Panamá, bueno, aparte claro del cambio de clima y todo eso, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones del país? Bueno, la gente era muy distinta, ¿no? Era chocante, realmente era... Panamá, el panameño es una persona muy alegre, una persona que viene con una depresión como la que teníamos nosotros, nos chocaba el solo hecho de ver caras sonrientes. Bullera, fiestera, de salsa, de grito. Recuerdo en Chitré, estando en esa ciudad pequeñita, un amanecer de repente nos despierta alarmados todos, una serie de bombas y ruidos de caseros. Pensamos, nuevamente, golpe de Estado aquí. Y nada, era el aniversario número no sé cuánto de la fundación de la ciudad y eran fuegos artificiales por todos lados, ¿no? Quedamos todos con el corazón en la mano, ¿no? Después, algo parecido, por ejemplo, estábamos en la ciudad de Panamá, en el antiguo centro, la parte de la avenida central, la plaza 5 de Mayo, y de repente sentimos una sirena, pero cantidad de vehículos con sirena. De nuevo, ¿qué habrá pasado? Algo político. Yo recuerdo que en esa época en Chile, por lo menos yo recuerdo en mi caso, una vez que no sabíamos si la bocina del auto funcionaba, nos íbamos a un lugar alejado a tocar la bocina porque nadie tocaba la bocina, no se hacía ruido. Y en cambio que esta era una ciudad de ¡guau!, estridencia, motores, etc. Y ver esta cantidad de vehículos con sirena avanzando por la avenida central, lo que nos ocurrió fue una caravana militar nuevamente que venía un nuevo peligro encima. Nos apegamos a las paredes, refugiándonos y viendo con susto qué es lo que era cuando vemos aparecer un carro descapotable y muy instalado en ese carro un gran Mickey Mouse. Era una caravana de Mickey Mouse. Y todos quedamos sorprendidos de cómo podía hacerse tanta bulla por llevar a Mickey Mouse en un carro, en un auto como ese. Y así, o sea, pasábamos sustos absurdos por no entender todavía la idiosincrasia de la gente. Nos habían advertido, por ejemplo, también, que
no había que acercarse a la cerca. Todo esto que estamos ahora aquí era gringo, estaba bajo supervisión gringa, o sea, supuestamente autonomía gringa, soberanía gringa, y nos habían advertido que no entráramos a la zona. Y había una cerca metálica, como de gallinero, que separaba todo esto. Y un día salimos a caminar y llegamos a la playa, al mar, en la avenida Balboa entonces, y para nuestra sorpresa no había mar. Y para nuestra formación chilena, nuestra experiencia chilena, cuando no ves mar es que va a haber maremoto, porque el mar se retira y luego viene como tsunami. Cuando vimos eso, aterrados, salimos huyendo y corrimos, pero no hemos corrido más de 2 cuadras ni 1 cuadra, porque ahí mismo está el Hospital Santo Tomás, un viejo hospital de la ciudad de Panamá, que tiene cercado con valla ciclón, igual que la zona, su contorno. Cuando llegamos y chocamos con la malla, estamos atrapados entre la zona, pensando que esa era la zona del canal, y el maremoto del otro lado. Hasta aquí nomás llegamos. Después nos moríamos a la risa cuando supimos que en Panamá hay grandes variaciones de marea y que esto es normal, que muchos días, muchas horas, el mar no se alcanza a ver, ¿no? Porque es un mar muy plano, entonces la marea normal hace que se aleje mucho y luego regrese, ¿no? Pero entonces, para nuestra ignorancia, fue una alarma que poco menos que no hubiéramos muerto del corazón si hubiéramos sido mayores. Seguramente no habríamos resistido el impacto de ese miedo, ¿no? Y así vivimos con mucho miedo mucho tiempo al comienzo. Mucha gente se empezó a ir. Yo mismo me fui de Panamá. A pesar de que tenía estas ventajas, tenía una oferta de trabajo, etc. Me ofrecieron finalmente irme a Alemania, me fui a la RDA, me fui a Berlín primero y luego a la ciudad de Dresden. Viví en Alemania un par de años. Ya ahí se estabilizaron toda la neurosis y todas las crisis emocionales del mundo. Decidí regresar porque, a ver, en Alemania estuvimos en la producción. Yo trabajé en una fábrica de cámaras fotográficas, la Pentacon. Era un trabajo monótono, pero todo eso era como parte del proceso de adaptación mientras aprendíamos el idioma. Y bueno, llegó un momento que los chilenos teníamos muy buena acogida, obviamente. Nos instalaron en un apartamento increíble, con todos habilitados totalmente. Y llegó un momento en que algunas personas que nos empezamos a destacar en la producción porque teníamos más productividad que el resto de la gente, ¿no? Entonces nos ganamos algunos premios. Entre los premios a la productividad, a mí me dieron cupo para entrar a la universidad, a la Humboldt, en Berlín, para hacer una maestría o algún posgrado en psicología. Pero eso implicaba quedarse mínimo 5 años más en Alemania. Por lo menos 1 o 2 años aprendiendo bien alemán y luego hacer 2 o 3 años de posgrado. Y yo pensé y dije, bueno, la verdad es que esto es como mucho. No creo que yo me quiera quedar tanto tiempo. Pues era como vivir en una especie de una irrealidad, porque teníamos todo, era como, ¿cómo decirte? O sea, teníamos la casa con los ceniceros eran de cristal de Praga, las copas no había vidrio, o sea, era como irreal, vivíamos como en un hotel, era un apartamento, pero era como una irrealidad, entonces nos parecía como injusto vivir con tanta comodidad, ¿no? Bueno, la cosa es que finalmente decidí que iba a regresar. Por supuesto, los chilenos del Comité
decían que esto era imposible, que de la realidad nadie salía, etc. Finalmente me dijeron que me fuera a hablar tenía que hablar con los mismos alemanes del Comité Central del Partido Comunista Alemán, que ellos no me iban a autorizar así nomás, que iban a autorizar, si no tenía autorización del gobierno alemán. Fui y encantado, o sea, todo lo contrario. Me regalaron el pasaje de regreso, me hicieron despedida. O sea, todo lo contrario de lo que decían, que de los países comunistas nadie sale. ¿No? Recuerdo que hubo gente asilada en Alemania, un par de compañeros que intentaron salir por Rostock, un puerto en el norte de Alemania, cruzar a Malmö, que es un puerto sueco, cerquita, y los suecos lo devolvían. O sea, ellos quisieron huir del comunismo, ¿no? Imagínate, eran asilados chilenos huyendo del comunismo, era increíble, o sea. Pero en su desesperación, porque este proceso neurótico, como te digo, que es difícil la adaptación, ellos decidieron hacer eso. Entonces había toda una imagen de que, bueno, es cierto que de los partidos, de los países comunistas nadie se escapa. Entonces existía el muro de Berlín, existía todo eso, ¿no? Pero sin embargo, ni un problema. A mí me han ofrecido un trabajo en Bogotá, en una empresa, en recursos humanos. Como te digo, me regalaron el pasaje de regreso hasta Bogotá. Llegué a Caracas primero, porque hacía escala ahí KLM. Ahí la policía de Venezuela me detuvo, me quitó el pasaje. No tenía pasaporte, tenía un salvoconducto panameño. Panamá me había dado documentos temporales, pues. Un equivalente pasaporte se llama salvoconducto. Tenía 2 años de duración. Y con ese pasaporte, ese salvoconducto, regresé y esos documentos me los quitan y me los retienen la policía de Venezuela en el aeropuerto, sin salir de Caracas, sin salir del aeropuerto, siquiera. Simplemente tenía que esperar, llegué, no sé, a las 9 de la mañana y tenía que esperar un vuelo que salía a las 5 de la tarde, por decir algo, hacia Bogotá. Todo ese tiempo estuve con un policía al lado, no podía moverme. Lo tuve que invitar a almorzar, etc. Y cuando llegó el momento de salir, mis documentos se los entregaron al piloto del avión. Y salí, por lo tanto, yo deportado de Venezuela. Nunca supe por qué, si yo era un pasajero en tránsito. Y fue mucho más ridículo cuando llegué a Bogotá, porque cuando llegué a Bogotá, ellos habían avisado a la policía que venía un deportado. Entonces la policía de Bogotá me esperaba en la puerta del avión, entonces había que bajar por escalerita, pero al mismo tiempo había una delegación del gobierno de Venezuela, de un programa que tenía el Ministerio de Relaciones Exteriores, en que me recibían como huésped para venir a trabajar en esa empresa que me había dado trabajo. Y entonces, ¿con quién me voy? ¿Con los que me vienen a tomar preso? ¿O me voy con estos funcionarios de Relaciones Exteriores que me están acogiendo como huésped del gobierno? Bueno, llegando a Bogotá, mi primera gestión fue ir a la Embajada de Panamá, porque mi pasaporte, mi salvoconducto estaba venciendo en esos días. El embajador entonces en Bogotá me dice, mira, yo no estoy autorizado a esto, tienes que ir a Panamá a renovar los papeles. Perfecto. Me vine a Panamá y ocurrieron 2 hechos increíbles. Llegué y me hospedé en el mismo hotelito donde yo me había hospedado antes de irme a Alemania. Era un fin de semana y salí a caminar, a reencontrarme con esta ciudad. Por ahí cerca, de repente, en la avenida central lleno de almacenes, tiendas, y en la puerta de uno de estos almacenes había un policía de turno, que de repente me ve, era un señor grande, alto, muy alto, y se me acerca, se me abalanza, y yo me quedo
asustadísimo, y me abraza. Mi hermano. Y me levanta. ¿Qué con los pies haciendo? Mi hermano. Y yo, mi hermano, ¿qué? ¿Volviste? ¿Cómo volviste? Sí. Me dice, ¿tú no te acuerdas? Yo era el policía que cuidaba el hotel cuando tú estabas en el Hotel Lux. Hotel Lux. Yo era el que cuidaba el Hotel Lux. ¿No te acuerdas de mí? Yo, tal vez nunca lo miré. O sea, como buen chileno, uno pasa al lado de la gente y no se da cuenta, ¿no? Aquí la gente es mucho más cariñosa. Y me quedé sorprendida de su reacción, ese recibimiento tan caluroso. Mi hermano, quedé impresionado. Bueno, seguí mi caminata el día. Eran días, parece, feriados, de haber sido comienzo de noviembre, porque fiestas patrias, algo así, panameña. Cuando pude ir finalmente al Ministerio de Trabajo a hablar con el ministro, que me conocía, para que me ayudara a renovar los papeles. Me recibió muy amable, etcétera, muy cariñoso. Y mientras hacían la gestión, llamaban al Ministerio del Interior, a la autoridad correspondiente para renovar el salvoconducto famoso. Y este ministro, que, como te digo, había trabajado con mi hermano, me dice, oye, ¿y no te gustaría quedarte en Panamá? En Panamá, en Colombia me habían ofrecido un salario de $700. No, sí, $700, exacto. Entonces él llama al jefe de presupuesto, no sé, de personal, y le dice, oye, ¿qué vacante tenemos por ahí? Y este señor es psicólogo. Le dice, bueno, aquí hay una plaza de $500. Tenemos libre un puesto. Me dice, bueno, no te puedo pagar más que eso. Le digo, perfecto. Me presta el teléfono, me prestó su teléfono, llamé a la empresa por teléfono y renuncié al puesto que me habían ofrecido en Bogotá. O sea, yo nunca llegué a conocer la empresa donde iba, ni al jefe, ni a nada de esa empresa. En Bogotá solamente vi al embajador panameño y después por teléfono renuncié. Y entonces me quedé en Panamá. De lo cual no termino nunca de agradecer ese gesto, ¿no? Me quedé en Panamá, bueno, después, por razones de trabajo, tuve que vivir en otros países en Centroamérica, porque trabajé con Naciones Unidas y otros organismos, pero siempre mi punto de referencia fue Panamá.